Hola a todos, soy Ignacio Quijano Losada y a continuación voy a exponer mi comunicación del aprendizaje de estructuras basado en casos reales. Aquí tenemos un poco el índice, ¿no? El contexto de aprendizaje, el aprendizaje basado en casos, los casos de estudio concretos propuestos y las conclusiones a las que llegamos en la comunicación. Respecto al contexto, está previsto un poco este aprendizaje para, bueno, pues estudiantes de últimos cursos, ¿no? En grados de arquitectura e ingeniería, ¿no? De manera que ya tienen los conocimientos del comportamiento de los materiales estructurales, ¿no? Utilizan técnicas, ya sea de cálculo, digamos, ya sea manual o incluso con herramientas informáticas, ¿no? Con puntuarios, con distintos sistemas, ¿no? Pero tienen que atender un poco a enfrentarse también a problemas reales, ¿no? Entender que esos problemas reales en muchos casos se corresponden con situaciones que han superado las simplificaciones que hemos realizado, las herramientas que hemos utilizado, etcétera. Son modos de fallo no previstos, son errores de diseño que hemos introducido nosotros, ¿no? No es el propio ordenador el que ha generado el problema, sino nosotros en nuestra concepción del problema. Respecto al aprendizaje basado en casos, pues es una metodología que se utiliza en múltiples universidades, ¿no? Y en muchas disciplinas distintas, ¿no? Suele ser un poco un enfoque parecido al siguiente, ¿no? Inicialmente el profesor es el que expone el caso, ¿no? Y los alumnos un poco tienen que avanzar en una búsqueda previa de información, ¿no? Sobre el tema de, tienen que buscar un poco causas, conclusiones, etcétera, del problema. Se van realizando análisis más o menos en profundidad y una puesta en común por grupos de alumnos, ¿no? Al final, un poco el objetivo es que determinen eso, las causas del problema, qué lo ha generado, qué soluciones habría al respecto, ¿no? Cómo podríamos haber buscado esa situación. Y aquí aparece de nuevo también el profesor, ¿no? Pues bueno, que hace una unificación un poco de las soluciones propuestas, ¿no? Y una puesta en cuestión de los métodos, las simplificaciones, los modelos que utilizamos, ¿no? Y por qué se produjeron en ese momento esos problemas. Los casos de estudio propuestos son casos paradigmáticos conocidos, ¿no? El primero de ellos es el caso de las pasarelas de Higher Density Hotel en 1981. Es un caso muy conocido en Estados Unidos, ¿no? Porque eran unas pasarelas colgantes, ¿no? A través de unos tensores metálicos y un cambio en el diseño, ¿no? Pasando de un elemento continuo a varios elementos, ¿no? Con cortes intermedios, de pronto, bueno, pues hace que la solución y el problema, digamos, cambie de escala totalmente. Una sencilla comprobación de carga de diseño y para comprobar un poco si la solución tiene la misma escala, bueno, pues nos llegaría, digamos, a la situación de alarma de entender que el problema ha cambiado, ¿no? Y que hay que estudiarlo en profundidad. Pero más allá de esto, incluso el propio modo de fallo, ¿no? El tensor que se atravesó el perfil por dentro es interesante porque los problemas de tipo barras, por ejemplo, de cálculo matricial, pues no pueden detectar este tipo de modo de fallo, ¿no? De manera que las propias herramientas informáticas tienen un análisis aquí interesante. El segundo caso es el caso del puente de Tacoma también, que es muy conocido, ¿no? Un poco el fenómeno de resonancia que se produce por carga de viento, ¿no? Y un puente con una esbeltez excesiva, ¿no? Pero que vuelve a producirse un fenómeno similar, ¿no? Es interesante por compararlo con el puente del milenio, ¿no? En el año 2000, bueno, en el que ya teníamos un desarrollo completo de las herramientas informáticas y este puente se construye, se diseña con empresas del máximo nivel, de nuevo vuelve a aparecer, digamos, unas simplificaciones en el modelo de cálculo excesivas porque el propio paso de las personas, la carga que hay de personas, que no es vertical, sino que genera empujes a un lado y al otro, la respuesta del propio puente va generando un acompasamiento y se produce de nuevo el fenómeno de resonancia, ¿no? Por último, el tercer caso es el caso de estudio del sismo de Lorca de Murcia en 2011. Es un caso interesante porque por la cercanía, sobre todo, ¿no? Aquí en este caso estamos en un poco en un país de sismicidad moderada, ¿no? Entonces en España quizá tenemos menos conocimientos que en los países en los que tienen una sismicidad fuerte y esto se produce habitualmente, ¿no? En nuestro caso tenemos el problema de que esa sismicidad moderada nos lleva a no estudiar en profundidad en muchos casos quizá los problemas, ¿no? Y un problema como el de los pilares cortos, que está conocido, aparece en bibliografía, en mucha documentación sobre temas sísmicos, bueno, pues se produce aquí como una propuesta, digamos, de diseño y un error de diseño realmente significativo, ¿no? Que llevó aquí ya digo, al colapso del único edificio construido, digamos, bajo normativa sísmica en Lorca. Por último, las conclusiones, ¿no? Entendemos que un aprendizaje motivador, ¿no? No todo para cursos avanzados, ya digo, en arquitectura e ingeniería, ¿no? Que están cerca ya un poco del paso al tema profesional, ¿no? Y entonces un poco un enfoque para ese ámbito, ¿no?
Entender que los errores no los producen los ordenadores, sino los propios técnicos que los utilizamos, ¿no? A la hora del diseño, a la hora del cálculo, ¿no? Y que ese es un proceso completo, ¿no? Incluso que engloba también la propia obra, modificaciones que se puedan producir, ¿no? Que nos debe llevar a ser lo más exhaustivo posible, ¿no? Y por último, en muchos casos, en cuestiones sobre todo profesionales, pues incorporar comprobaciones sencillas, ¿no? De orden de magnitud, ¿no? Que nos lleven a validar un poco los análisis que con herramientas más complejas que hemos hecho, ¿no? Eso es todo. Un saludo.